Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un viernes más, un viernes noche más, en la caja negra de AC Principado Televisión. Y estamos, como siempre, para tratar en profundidad un tema, una hora aproximadamente, que es tiempo más que suficiente, un solo tema y tratarlo en profundidad con personas que saben del tema, ¿no? Que lo conocen. Así que sin más paso a presentar a los 4 invitados que están en la mesa y después ya, primero presento el tema. El tema es España-Portugal, tan cerca y tan lejos. Por aquí algún compañero de la televisión le puso ese título poético. Bueno, relaciones España y Portugal a día de hoy. Y en el límite es posible que España y Portugal se unifiquen como país, que hay algunos que lo sospechan, que lo desean, incluso que están en la operación, ¿no? Bueno, ese es el tema y, como decía, paso a presentaros a los participantes. De allá para acá, Miguel Ángel Fernández, que Miguel Ángel Fernández colabora en RTVE y tiene algo que ver con Portugal. Bueno, llevo muchos años haciendo programas de radio y escribiendo algún artículos y algún libro con mi compañero Ángel. Muy bien. Sobre música, sobre todo sobre fado y sobre músicas en portugués. Muy bien, Miguel Ángel, obetense. Obetense, sí. Segundo lugar, en este orden, Ángel García Prieto, que es médico psiquiatra zamorano en La Raya, como decíamos antes, y que es, bueno, aparte de amigo, es un experto en Portugal, me consta, ¿no, Ángel? Bueno, experto es un término muy potente. No seas modesto, he ido por allí, voy por allí con frecuencia y sé algunas cosas. Bueno, a los dos, no sé si lo dije antes, muchas gracias por estar aquí. Seguimos con nuestro único portugués de nación en la mesa, que es José Antonio Madureira Matos. José Antonio es nacido en Porto, y está aquí en Asturias, vive y trabaja hace años. Es gerente de Fabricamp, que es una empresa que está en el polígono de Boves, en Siero, pionera. ¿Y a qué se dedica Fabricamp? A fabricar cosas del campo, supongo, ¿no? No, es camper. A ver, nosotros nos dedicamos a fabricar tiendas de campaña de techo. O sea, es una tienda de campaña que la montas en el techo del vehículo, según el vehículo. ¿Techos de vehículos? Sí, es como un cofre que se abre automático y dentro tienes una cama. Según la información que tengo, soy el único micro fabricante en España. Bueno, no seas modesto. Bienvenido y gracias por estar aquí. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, como dicen las Sagradas Escrituras, Sergio Cerro, que es historiador y es cacereño, otro de La Raya también. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí. Pues nada, lo dicho. España-Portugal, tan cerca, tan lejos. La verdad es que, bueno, yo creo, bueno, vosotros precisamente estáis aquí porque sabéis de Portugal o sois portugueses. Pero es cierto que España y Portugal están bastante de espaldas, han vivido bastante de espaldas y ahora también. Seguramente si preguntas cómo se llama el primer ministro, el presidente de Portugal por la calle, la gente no sabe decirlo. En cambio, todo el mundo sabría decir Macron, o todo el mundo sabría, ¿no?, que es nuestro otro vecino, o todo el mundo sabría decir, bueno, en el caso de Marruecos, el rey, ¿no?, pero todo el mundo, Mohamed es esto. En cambio, Portugal, pues no sé, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el primer ministro? ¿Y esto por qué es así? Si es que es así, es mi apreciación, no sé si es la vuestra. A ver, empezamos. Yo creo que es una cuestión de que llevamos con ello muchos años, ¿no? En primer lugar, porque en el fondo nos creemos muy grandes y no miramos al pequeño. Y es una cuestión de educación, sobre todo, porque cuanto más conocimiento tengas o cuanto más viajes en el sentido cultural y de conocer otros pueblos, más te enriqueces tú, ¿no? Y es un pequeño de 11 millones de habitantes. Sí, pero si observamos a España desde Portugal, España es muy grande, es como el abusón del patio de colegio, ¿no? Es una economía muy potente, una cultura muy potente también, que en cierto modo eclipsa a veces la portuguesa, sobre todo a nivel europeo, ¿no? Y yo creo que es una falta de educación, evidentemente. Siempre sería mucho más rica nuestra experiencia cultural y nuestra experiencia como europeos si conociéramos mejor a los portugueses, porque en realidad son, pues, yo creo que, no sé si decir hermanos, pero primos muy cercanos, desde luego. Bueno, vamos a ver, ya me anticipo, más que hermanos. La prueba es que entre España y Portugal no hay fronteras naturales.
que es una cosa rarísima siempre en los países que hay unas fronteras naturales, no digamos España-Francia, los Pirineos, pero entre España y Portugal no solo no hay fronteras naturales, sino que los ríos comunican, ¿no? Facilitan la comunicación. Sí, y pueblos que pertenecen a los dos países Bueno, a la vez. por supuesto, claro. ¿Cómo lo veis desde allá, que es aquí? Porque tú estás aquí en Boves Siero. Sí, a ver, yo llevo aquí 20 años y me siento asturiano aquí, y lógico, me siento portugués en Portugal. 20 años no es nada, que decía el otro, sí es mucho. Estoy aquí, tengo ganas de ir hasta allá, estoy allá, tengo ganas de volver, normal, ya tienes una vida hecha aquí, la familia, una vida profesional. ¿Por qué hacer empresa en España y no hacerla en Portugal? Temas burocráticos, principalmente. Porque yo antes de estar con el mundo camper, que estoy ahora mismo, yo antes era preparador de coches tuning. O sea, que alteras lo que es la forma física de un vehículo. Y en Portugal, a partir del año 2000, salió una normativa que no puedes cambiar nada de nada. Y claro, mi negocio se rompió por completo. Entonces yo ya tenía una parcería con una empresa aquí, coincidencia, en Asturias, y esa es la razón principal, porque estoy aquí. ¿No? Pero buena razón. O sea, demos la continuación. Ese dicho negocio de tuning, con el tema económico de 2008, todo eso, se hundió. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes que recrearte. Fue lo que pasó conmigo. Y hay que ver lo que hay, en España, que no hay, la demanda que no hay, pues camper, tiendas de techo. Mira, y aquí estoy. Pero es un buen ejemplo del contradiscurso asturiano, ¿no? Que aquí marcha todo el mundo, que aquí no se puede hacer nada. No. Y resulta que vienen de fuera de otro país. No soy más que nadie para si hacen empresa, ¿no? Según va la economía, según va todo, hay momentos que tienes que innovarte, porque no hay otra. O tiras la toalla. Claro. A ver, Sergio, dinos algo. Bueno, yo ¿Cómo creo ves que esta mítica unión? No me hables de mitos luminosos y mitos... No, voy a evitar. Ya me entiendes. A ver, sí, claro. Bueno, yo creo que más que una cuestión de educación es una cuestión política también, ¿no? Porque España y Portugal, como muchos otros países, pues se están disolviendo en Europa desde hace ya años. Y bueno, históricamente sí ha habido alguna aproximación, como es el caso de los tres Felipes, ¿no? En 1580, pues la respuesta inmediata de los demás estados es la ocupación, por ejemplo, de las Azores en 1589 por parte de Inglaterra. Entonces yo creo que la dificultad no radica solamente en que nosotros nos sintamos más hermanos, menos hermanos, sino que el resto de estados nos lo permitan. Entonces yo creo que lo primero que hay que preguntarse, más allá de si queremos o no queremos, es si cabe la posibilidad de llevarlo a cabo. Y yo anticipo que no cabe la posibilidad, más allá de que nos venga mejor o nos venga peor. Bueno, conviene recordar, cito de memoria, pero tú eres el historiador, en torno a 1640 hay un movimiento de secesión de Cataluña provocado por Francia, por Richelieu, el cardenal Richelieu, y lo intenta lo mismo con Portugal. Portugal consigue independizarse en 1648, 40, y Cataluña no. Yo creo que le fue bastante mejor a Cataluña no independizándose que a Portugal independizándose, porque claro, las independencias son siempre teóricas, porque Portugal se independizó y pasó a depender de Inglaterra, claro. O sea, que sales además, de uno y claro. El caso de la unión, no de unidad, no se puede hablar de unidad, pero sí se puede hablar de unión con España en esa etapa. Sí que es cierto que bueno, no hubo un imperio hispano-luso, fue más bien un imperio hispano, porque no hubo ninguna administración portuguesa que contradijese a la española. Es más, el virrey de Lisboa, todos los asuntos importantes los enviaba a Madrid. Felipe II respetó a la burguesía portuguesa y por eso se le elige a él, claro, no se le elige a otro, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente le perjudica a Portugal. Inglaterra se pone de uñas en el momento en el que Portugal se acerca a España, claro, porque España es enemigo acérrimo, ¿no? Evidentemente, de Inglaterra. Entonces yo creo que eso no... Y ahora mismo Estados Unidos, Francia, Alemania, en fin, no hay posibilidad. Ahora todos. ¿Y qué pasa con los idiomas? Porque resulta que aquí tenemos a José Antonio, que los portugueses nos entienden muy bien fonéticamente, ¿eh? Y a nosotros nos cuesta entender el portugués. Muchísimo. ¿Y por qué? Porque tiene una fonética absolutamente difícil. Difícil, claro, para nosotros. Claro. El portugués escrito apenas tiene problema, incluso el portugués de un diario de noticias en la tele o un portugués más académico o tal,
lo puede llegar a entender algo, pero el que se habla en la calle es que no es un problema. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy significativo y que es real. Lo llamo el síndrome de Prince Prial. Iba un día en un taxi, no sé si por Porto o por Lisboa, porque en los dos sitios existe este parque, y paso por un parque y le pregunto al taxista, ¿qué parque es este? Y me dice, Prince Prial. ¿Qué? Prince Prial. Bueno. Entonces, acaba el parque y aparece un gran letrero que pone Jardines do Príncipe Real. Príncipe Real es Prince Prial. 2. De 5 sílabas, 2. Y esto es frecuente. Depende del portugués que tengas delante. Claro. Porque tampoco va por regiones. A veces dicen, no, es que ese es del sur. Bueno, probablemente en el sur tenemos también nosotros españoles que tampoco los entendemos. A un gaditano Josú pues, no lo entiendes un pimiento. A un granadino... Lo que pasa es que en Portugal hay mucho portugués Josú del norte al sur. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el portugués brasileño. Ese se entiende muy bien. Son acentos muy diferentes, Muy pero, bien, bueno, pero hay una cantidad tal de vocales. Nosotros tenemos 5, ellos tienen 9. Y luego tiene una cantidad de aberturas y de cierres en la manera de pronunciar, sobre todo lo que decía Ángel en la zona de Lisboa, se comen todas las vocales, o sea, como no estés muy avezado al acento, tiene muchos encima las comen, ¿no? Bueno, allí dicen, dime tú si no es así, que en general los brasileños nos entienden mejor a los españoles que a los portugueses. Claro, claro. Sí, sí. Es que son como dos idiomas, ¿eh? Fonéticamente el brasileño y el portugués son dos idiomas. Y cuando Hay un porcentaje de palabras que no son similares a las nuestras, ¿sabes? Claro. En general nos entendemos perfectamente. Brasileño y Mi portugués. contacto con Brasil son los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando vienen en televisión y hablan, y les entiendes todo, y hablan así, entiendes todo. Había un portugués, caramba. A ver, No, bueno, cuando en las noticias del telediario sale un país lusófono africano porque ha habido un problema, los africanos que les hacen la interview, generalmente se les entiende perfectamente. Los africanos son, Claro, porque pronuncian todas las sílabas. son tremendos en sus idiomas, ¿eh? Son políglotas todos en África. No digo que nosotros sí, ya te entendemos, entiendo, sí, pero es que ellos son políglotas. Yo conozco gente de las repúblicas estas del centro, 6, 7 idiomas hablan español correctamente. En Portugal tiene una facilidad enorme con el inglés, Claro. porque además lo ven siempre en la televisión, en el cine, sin doblar, con lo cual tienen una facilidad enorme. Es muy fácil para ellos aprender y otros idiomas, y en especial el inglés. Bueno, pero ahora estamos en el presente. ¿Qué pasa? Se lee de cuando en vez, a una encuesta, el 30% de los portugueses le gustaría estar más unidos a España, cosas así. ¿Eso es verdad o es la malvada prensa que engaña a los ciudadanos o qué? principalmente lo que es el norte, sí. El norte con Galicia se habla mucho de eso, sí. El norte de Portugal. Bueno, yo creo que en Galicia es al revés, es Feijóo el que quiere hacerse portugués. No, para... Se le nota Ya viene de años que tenía la... Sí, el norte de Portugal y Galicia hablan hace muchísimos años que gustaría unir las dos partes. Que es una tontería, perdón. Para mí. Bueno, pero el acercamiento es positivo, ¿no? Y no digo el acercamiento comercial. Al final tenemos libre movimiento ahora mismo. Pero no, plantéate, es que estamos en un mundo súper cambiante y pasan cosas rarísimas. Plantéate una unión política de verdad. A ver, tú ya sé que dices que no, pero a ver si cambias de opinión, te convenzo. Imposible. A ver, cuando antes tenías un control en la frontera, que no pasas... Pero ahora tú vas de coche y no te das cuenta que pasas de un país al otro. No, o sea, pero ahora tampoco con Francia, con Alemania y con Polonia. Claro. Estamos hablando de Portugal y España, claro. Sí, claro. Pero lo que sí es evidente también es que de hace 20 años o así, el turismo español en Portugal es cada vez más frecuente, y en concreto desde Asturias, que vayan a Porto semanalmente van cientos o miles hay vuelos y hay vuelos y autobuses baratos. Yo soy testigo de eso, siempre que estoy en los puertos españoles ahí... Quiero decir que ese antagonismo, esa cosa, se está diluyendo mucho en el día a día de eso, de que vas a Portugal y te admira lo bien que se vive, o sea, lo amables que son,
lo positivo que es todo Los más. bajos impuestos, etcétera. los Entonces, millonarios nos estamos marchando todos a Portugal. No va a quedar un millonario en España. Por eso no marcho yo. El tema de la lengua es un punto interesante, pero habría que ver a qué lengua se acerca uno, porque no puede haber un punto intermedio. Entonces tendría que ceder o una parte u otra, ¿no? Si hay algún acercamiento hablando de lengua, porque estamos hablando, es lo que más une, pero también es lo que más separa. Entonces yo no me entero generalmente. Sí que nos entienden. Yo voy mucho a Portugal. Te mucho, entienden y nos totalmente, entienden pero tú no los totalmente. entiendes. Y yo no hago ningún esfuerzo por intentar hablar portugués. Claro, no lo he hecho ese es- nunca. ese Entonces, es el claro, problema. ¿quién cede ahí? Ese es el problema. Nosotros que somos 47 millones, o en Portugal que son 10 con 300.000, me parece. 10 y pico. 10 millones. Es complicado, claro. No sé, pero vamos, ojalá fuera solo esa la barrera. Pero con Galicia el idioma es muy similar. Con Galicia hay palabras que se escriben diferente, pero hablas con gallego, estás hablando con portugués, es prácticamente lo mismo. Se entienden perfectamente. Pues ahora con Feijóo, cuando sea presidente del gobierno, incluso digo Feijóo con intención, porque se Pero parece tanto a Rajoy. yo creo que Portugal en determinados puntos se va a morir de éxito, en el sentido de que en este momento ir a Lisboa es un lío, porque hay tantísima gente. Ir a Porto, el otro día, este verano estuve en Porto, no bajé del coche, no conseguí bajar del coche. Porque en serio, pero no es una metáfora. No se puede aparcar en ningún lado. No se podía aparcar en ningún lado. Las calles están absolutamente abarrotadas. Es como la feria de muestras de Gijón, pero todo el año, la ciudad entera no, la zona céntrica turística. Y en Lisboa 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que Lisboa está mucho más extendida, pero realmente te encuentras demasiada gente. Es el mismo éxito que gentrifica barrios y que en Lisboa la gente ya no conoce a nadie de su barrio. O sea, yo conozco lisboetas que no conocen a nadie del barrio. Son todo gente de fuera que ha venido, pisos turísticos, Airbnb y todo esto, y hay una afluencia tan brutal de gente que la ciudad ya no la conocen ni los lisboetas. Esos visitantes son mayoritariamente españoles. Sí, bueno, Sí. Pero y de todo el mundo. De todo el mundo, pero bueno, Una españoles época por demás. que también los estadounidenses llegaban a Portugal, había una campaña hablando de lo bien que se vivía en Lisboa y se vendió mucha vivienda en Lisboa por americanos, porque venían. De hecho, Madonna tenía un piso allí. Correcto. Y detrás de Madonna vino mucha gente. Bueno, un piso. Un hotel entero. Tenía un casoplón. Claro. No, hay por ahí. El hotel Llanelas Verdes. Pero ya hay un par de urbanizaciones tipo las mejores de Marbella, en Portugal. Sí. Yo tengo visto de esos del superlujo, claro, son estos millonarios ya. Y en el americanos, Algarve hay un nivel brutal. Claro, y también hay muchísima gente. Bueno, es muy grande el Algarve y es más en verano, pero hay muchísima gente también. Pero la Muchísima. riqueza une, la riqueza une. Yo creo que eso es buenísimo. El efecto riqueza es un efecto de relación, de unión. Sí. Yo insisto, yo veo las cortes de Zamora, en uno en otro, y unas cortes generales para España y Portugal, como en León, mejor en León que es la historia, ¿no? Las cortes leonesas, de luego, y el rey común. Pero ¿qué problema hay con tener un jefe de Estado? Si en Portugal siempre hubo rey, hasta el otro día. Eso que decías tú, Felipe II fue rey de Portugal. De aquella manera, diríamos. Tercero y pero cuarto, sí, claro. Se casó con la madre, era portuguesa. Pero podíamos permitirnoslo. Ahora mismo nos van a decir que no desde cualquier punto, desde Bruselas mismamente. O sea, ¿quién hace...? Hacen falta tanques para eso. Hacen falta tanques yo para creo eso. que no. Vale. ¿A quién le interesa que se una España A y nosotros Portugal? y a los Si portugueses. después de Portugal viene Hispanoamérica, viene Brasil. Claro, eso Claro, estamos de es que acuerdo. no, es que eso Es no... que después viene América, claro. No, pero yo no creo que haya un sentimiento nacional portugués que pretenda unirse a... Yo creo que hay más identidad portuguesa independiente y no sé, autárquica, si quieres entenderlo, que gente que quiera unirse. Yo creo que a nivel cultural y tal, sí, todo el mundo tiene amigos, pero yo creo que ellos tienen muy clara la conciencia No, yo portuguesa. no he hablado de sentimiento, pero yo tampoco lo creo eso. Estoy de acuerdo totalmente. Yo no creo que haya intención de unirse, ni muchísimo menos. Yo creo que no. Pero la cuestión, al final, el mundo, y no soy marxista, pero el mundo lo mueven los intereses. Si hay intereses, pues sí, será, ¿no? Al margen de la conciencia. Sí, pero al margen del- chocarán con otros intereses. Insisto, sí, es lo sí, mismo. Lo que se habla mucho en el norte es el centralismo. Y cuando hay mucho centralismo, en este caso Lisboa, el norte tiene su rabia, por eso se quiere más juntarse a Galicia do que a la capital. Capital, Vigo. Porque hay demasiado centralismo. O nivel de vida em Lisboa não é o mesmo que o Porto. Um país tão pequeno, porque é que há tantas diferenças
¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí. Pero la existencia son, vamos a ver, yo no Pero, sé. sí, pero tampoco lo veo así tan claro, porque lo que ocurre en Portugal es que no hay provincias. Entonces, los municipios tienen un poder mucho más grande que aquí y unos presupuestos mucho mayores y se unen directamente a Lisboa. O sea, cualquier municipio de los, me parece que pueden ser 200 municipios, me suena, o sea, 200 concellos, más o menos, 200 y pico me parece que hay. Se enganchan con el ministerio correspondiente, no hay intermedio nada. Por eso el centralismo es administrativo, pero y eso tiene sus aspectos malos, pero sin embargo, a cambio tienes que los municipios tienen mucho más poder y administran mejor sus dineros para hacer labores dentro del municipio que en España se van perdiendo con las regiones y con las provincias. Acabas de dar un argumento para unirnos, imitar ese modelo. Suprimimos las comunidades autónomas y aquí grandes municipios y el gobierno central, como Portugal. Entonces el gobierno tiene que cambiar para eso. Imagínate, Asturias 3 municipios sería el equivalente, ¿no? En Galicia 6 municipios, hasta 200. Sería mucho mejor, se simplificaría todo mucho, te comerías un escalón por el medio ahí. Que dos es un escalones. La región sí, y la provincia. Y la provincia, sí, aquí no lo vemos, pero claro, sí, las diputaciones. En vez de imagínate, 4, 2. Sería maravilloso, claro, se simplificaría la cosa. Bueno, no sé si eso tú sabrás más, la política histórica, la historia política, los historiadores son escépticos pero eso también puede influir bastante, me parece. Complicado llevarlo a cabo, de nuevo. Complicado llevarlo a cabo porque eso supondría también acabar con intereses del País Vasco, seguramente. A Cataluña no creo que le interese tampoco el tema ese, ni muchísimo menos, vamos. Y bueno, no, pactando... Porque es que nosotros venimos de ese problema, del centralismo, que bueno, ahora lo vemos con la distancia y nos parecía... ahora igual nos puede parecer pero sabemos los defectos que tiene el centralismo, con lo cual nos hemos ido a otro modelo, que el modelo falla, ya lo sé, pero a desandar la historia continuamente... Sí, pero mira, el lo veo complicado. Y no es por meterme en historia, pero el problema del centralismo era hace 150 años, cuando ir a Madrid en diligencia sí, prácticamente un tren que tardaba 2 días y no había esto. Pero hoy día el centralismo desaparece con las nuevas tecnologías, con la posibilidad de viajar. Es que eso que dices, no, es que acercar la administración al ciudadano, que ese es el mantra ese que se dice siempre, hombre, más cerca que está ahora, o sea, el Ministerio de Industria de Madrid está más cerca mío, o tan cerca mío como la Consejería de Industria que está en Yamaquique. Si está igual, si es que estamos conectados con esto. Si claro, el centralismo, las nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones, los aviones, los aves, el centralismo desaparece. Y en la sociedad democrática, además, los poderes, claro, al final cada sitio tiene su poder. Ya, antes no, eran sociedades que no eran democráticas o predemocráticas, que mandaba y los demás a callar. Pero ahora no, ahora se te subleva Bobes. Y no lo digo por el coronel Bobes. Se subleva Bobes y te arma un lío al ministerio, le arma un lío del demonio. Pero bueno, yo tengo en Bobes y tengo el Polígono Bravo, porque tengo otra microempresa. Bueno, mejor dicho, mi mujer, que tenemos una tapicería de coches también. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, tenemos 2 microempresas. Bueno, la microempresa al lado de Amazon, una mega sí, empresa. una de un lado de autopista y otra de otro lado. Por eso. No, yo soy optimista y estoy convencido de que estas cosas van a ocurrir, va a haber en Europa, ya sé que tú tal, pero en Europa va a haber unos cambios espectaculares. Igual que vamos a ver a Putin coronándose de zar, yo estoy convencido, si no es el siguiente, se va a poner una corona técnica, físicamente, ¿eh? Va a haber unos cambios por ahí, ya veis, Putin, del KGB y todas estas cosas, puso hace poco, 1 año o 2, antes de la guerra, una estatua de San Basilio, me parece que es de 20 metros de altura, de no sé cuánto. O sea, los postcomunistas son los agentes de cristianización más fuertes ¿cómo se llama? El Pope de tal. El Pope, sí. Claro, las cosas pegan unos cambios terribles. Y lo de Portugal, vamos, el día que Portugal diga queremos unirnos a España, pues, mañana mismo, lo tenemos ahí. Pero bueno, todo el que viene de viaje de Portugal viene hablando bien de Portugal y de los portugueses. Claro. Y de lo bien que le han tratado, de lo amables que son, de lo corteses que son.
y todas esas y de cosas. qué bien vive. Y eso hace bien siempre. Y de qué bien vive. Bueno, yo tampoco me quejo de los asturianos, ¿eh? Yo no me Bueno, es quejo que también de los viste con lo asturianos. mejor de España. ¿eh? Pues muy a gusto aquí, de verdad. No, bueno, en Portugal Asturias se ve muy bien. Sí, Sobre todo los del norte están deseando venir y de hecho se vienen ve, a los picos de Europa y a Covadonga vienen a los un picos, montón, sí. Pues sí, porque les gusta y les suena. Suenan los picos. A ver, Los tenemos- picos. Fuera de ¿qué? España, de Asturias, solo saben los picos. Los picos. Es mi experiencia. Asturias, ni idea. No sé qué hay los picos. Los picos. ¿Por qué conocen los picos estos? ¿No? Que fueran los Alpes, ¿no? Es una cosa muy rara. Y si en Portugal, lo que dices tú, seguro que saben de los picos. Bueno, yo me he encontrado con unos que medio de chiste, pero medio de deseo que hacen chiste, dirían, realmente el problema se resolvería de la siguiente manera. De Lisboa para arriba, hasta el Cantábrico, sería España. Perdón, al revés. De Lisboa para arriba sería Portugal. Y os dejamos el Algarve, el Alentejo, de Lisboa para abajo os Andalucía. quedáis, ampliáis Andalucía Extremadura. y nosotros ampliamos Portugal con Galicia. Eso es lo ideal para bastante gente. Bueno, si diese esa unión se darían esas claves también, claro. Obviamente la unión actual de Portugal norte-sur pasaría a tener una dimensión. En el caso de Extremadura, yo que conozco amigos que están todo el día en Portugal. No, yo también. O sea, yo Todo el día en toda la Portugal. vida veraneando allí. Eso se pasa en Portugal, pero no de ahora, no de la Unión Europea, de siempre. No, ya, Se claro, pasa de siempre. Y el caso de Galicia lo mismo, se pasa constantemente de Galicia al norte de Portugal. Claro. Es muy mal ejemplo que entre España y Portugal, entre Madrid y Lisboa, no haya un tren en condiciones. No haya... Es una vergüenza. Es que como lo de Asturias, eso no tiene lógica ninguna. Tenía que haber un AVE ya de hace años. Bueno, el primero. Y No tenía que haber otro tipo a de Sevilla, comunicación. tenía que haber sido el AVE a Lisboa, Madrid, Lisboa, el primero. Pues no te digo y el uno. segundo a Barcelona. Ese es las tres ciudades. Ahora nos dicen que en el 2026, pero no sé yo. Pero bueno, es una... Pero eso enlaza con lo que dices tú. Había- Que hay boicots. Hombre, claro. Hay boicots. Sí. Claro. Y ya no solo desde Europa, ya desde dentro de España. Y bueno, en Portugal no sé la situación, pero ya desde dentro de España, porque bueno, tenemos un partido aquí que es Alemania, entonces pues nada, pues no hay forma. Y bueno, había un tren directo y paraba en el camino exacto, o sea, la mitad de trayecto era al lado de Cáceres, en un sitio que se llama Estación de Arroyo Malpartida, y está completamente abandonado, claro. En el franquismo vivía mucha gente, miles de personas, ya no, ya viven 100 personas, a lo mejor está completamente muerto. Y no hay comunicación directa, ni yo creo que se pretende que la haya, ¿eh? No, se harán los mecanismos que sea, que yo los desconozco, pero no los va a haber, ni mucho menos, vaya. Desde Bruselas no los va a haber. El primer AVE tiene que haber sido ese, claramente. No a Debería Sevilla, haber. pero a Lisboa, obviamente. Une esos países, une esas dos grandes ciudades. Eso de tener que hacer transbordo para ir a Lisboa es que es una cosa ridícula. Eso solo pasa ahí en Asturias. Ahora por la Elena, que va a haber que bajarse del tren y viene el autobús. Después de hacer la variante de Pajares, 4.000 millones de gasto, y acabaremos el autobús como la posguerra, ahí con las gallinas. Es una cosa tremenda. Bueno, más cosas sobre Portugal. Vamos a hacer una pausa dentro de un momento, pero si queréis decir algo antes de la pausa, sería buen momento. Sería el momento de la justicia. Hombre, otra cosa que a mí me llama la atención es que desde el punto de vista político, bueno, yo soy muy poco, sé poco de política y no me interesa, pero como un espectador, digamos, general, son mucho más listos y mucho más preparados políticamente los portugueses. Es decir, las convulsiones que hay aquí no existen en Portugal, las cosas se llevan mucho más moderadamente. No hay barullos, no hay tensiones políticas como aquí. Y al final les salen las cosas bien. Bueno, pero también piensa una cosa, que muchas veces lo vemos desde aquí y decimos, jolín, qué poca sangre tienen. Sí, también. O sea, que Hacemos una pausa de hidratación como en el fútbol y volvemos dentro de un momento con la sangre portuguesa. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo después de la pausa de hidratación y estábamos con la sangre, la sangre portuguesa. A ver cómo es eso de la sangre, Miguel Ángel.
les vemos o convivimos con ellos o los ves cómo se comportan con ciertas cosas, o por ejemplo lo que hablamos antes de política, y te da la impresión de que dices, parece que tiene la sangre demasiado fría, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada pueblo es como es, ¿no? También tampoco tiene mucha mayor... No somos ni mejores ni peores por una cosa u otra. En política sí nos da la impresión de que son mucho más tranquilos que nosotros. No, pero bueno, nosotros estamos aquí en medio de una refriega constante y por eso probablemente lo sintamos así, ¿no? Pero aquí, bueno, también en Portugal tenemos yo creo que tenemos el espíritu de reconquista, que digamos, no se nos quitó, ¿no? De permanente pelea, pero Portugal también tuvo su reconquista, o sea que ahí esa explicación no vale. Pero, de todos modos, yo ahora no lo miré, en Portugal hay un gobierno de izquierdas, pero hace una política de derechas, de bajada de impuestos, por así decir, si es que bajar impuestos es de derechas, pero comúnmente se considera... ¿Cómo es eso? Que ya inventaron el perpetuum mobile, inventaron el secreto del mundo de la política, porque parece magia eso, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces es un poco el posibilismo, ¿no? Si no hay momentos en que no tienes otra opción que hacer una política que no es la que quieres, digo yo, porque tampoco creo que sea que continuamente vayan a la bajada de impuestos o... Creo que más o menos están peleándose en lo que antes eran bloques muy grandes, ahora están un poco más diseminados y es más complicado conseguir los equilibrios que había antes, ¿no? O los desequilibrios tan grandes que había antes. Se habla de la transición en España, se la pondera, no seré yo quien diga que no, pero la transición de Portugal, que fue paralela, fue muy distinta, fue también pacífica, fundamentalmente pacífica y curiosísima, porque en Portugal, después de la caída del salazarismo y demás, el gobierno eran comunistas, pero comunistas soviéticos, comunistas ortodoxos, no el Rosa Coutinho, militares comunistas, además, era una cosa curiosísima, ¿no? Y de pronto la cosa llegó Soares y no sé qué, y pasó a ser, digamos, una socialdemocracia templada, homologada con la de Suecia, homologada con la de cualquier, o de España, vamos. Es un fenómeno que no se, bueno, por lo menos entre nosotros no se suele hablar, pero yo, claro, por la edad lo viví, lo recuerdo muy bien, pero visto desde ahora es positivo y chocante, ¿no? Sí, no, desde luego siempre nos dieron alguna que otra lección en ese tema. Y parece mentira, o sea, volvemos un poco como con el idioma, parece mentira que estando juntos la fonética sea tan distinta y emocionalmente seamos tan distintos y a la vez tan iguales. Es una paradoja. Cuando entras en Portugal, por un lado te sientes, es una cosa muy emotiva, no sé cómo, yo por lo menos, por un lado te sientes que todo es exótico, lo que comes, lo que ves, lo que tal, pero a la vez es lo mismo. Es decir, es como si viviera un exotismo en mi propia casa. Es decir, hay algo de... ¿Tenéis ese...? Sí, no, a mí me pasa muy parecido. Sí, ves la diferencia, pero en el fondo te das cuenta que somos muy parecidos. Había un chiste, ¿cómo que al jamón lo llaman presunto y al chorizo, no sé cómo, había un chiste con eso, de cómo era el portugués y el español. Y el español era diferente, sí. Son historias muy diferentes. ¿Pero por qué es una historia muy diferente? Son la historias Edad Media es paralela. Sí, conquista... bueno, hasta 1179, sí, es de la mano. Ya Alfonso I de Portugal, con la bula papal ya se le... Claro, ahí cuando se independizan, diríamos. Sí, bueno, pero yo creo que no hace falta remontarse. Que no es, claro. Yo creo que son historias muy distintas. Quiero decir, desde ese momento cada uno va a su bola. Es un país de frontera también. Claro, son un país de frontera, también en guerra muchas veces. Por eso igual. Y con la guerra de sucesión, Portugal no apoyó a Felipe V, por ejemplo. Es decir, que a ver, tampoco somos vecinos y como vecinos que son, pues hay conflicto y lo ha habido permanentemente. Luego, bueno, con Salazar y con Franco, pues tienen buena relación, más que buena relación, pues supieron aprovechar su anticomunismo, ¿no? Juntos. Quiero decir que yo no creo que haya, a nivel político sí que ha habido mucha conflictividad. Otra cosa es que nosotros nos sintamos más o nos sintamos menos cercanos. Sí, yo no digo que no, lo que pasa es que yo creo que eso no... Tiene mucha influencia también en que ellos siempre han estado en una órbita más inglesa y nosotros Hombre, en claro, una órbita más francesa y alemana, ¿no? Dices tú, conflictos, hay que remontarse al Jobarrota. Digamos, la última vez que nos dimos palos con los portugueses, que eso ya que no sé qué siglo fue, es una historia de paz absoluta, ¿no? Yo creo que no, mucho menos. Y, por ejemplo,
Lo que pasa es que creo que América cambia todo en ese sentido. Es decir, creo que en el momento en el que Portugal está en su órbita, ¿no? Y España está en su otra órbita, pues hay un entendimiento, pero por puro interés. Es decir, no hay amistad ninguna. Otra cosa es que ahora se pretenda, por los intereses que sea, por economía, porque nos sintamos más, porque los vemos cercanos, porque se parece el idioma, que yo no digo que no, por supuesto. Son dos imperios paralelos temporalmente, de extensión similar. Bueno. Y sin embargo, aquí las batallas navales eran con los ingleses, no con los portugueses. Pero el acercamiento a Inglaterra, es que es cierto, eso es fundamental. Eso hay que verlo también. La dialéctica, perdón por eso, la dialéctica de Estado ahí, pues es que juega insisto, que las batallas, y sigue jugando. Las batallas navales eran con ingleses, no con portugueses. No recuerdo ninguna batalla. Bueno, sí que creo que sigue sin. Da igual, se las haya o no las haya, ahí está. Pero Y, por ejemplo, la Guerra de las Naranjas. Los dos imperios territorialmente estaban frontera, Brasil, América. Pero yo creo que no solo se puede achacar a incompetencia, ¿no? Porque se puede decir, bueno, Godoy, por ejemplo, ¿no? Que antes hemos hablado del Algarve, se le promete, pues Napoleón le promete el Algarve y se lo cree, hombre, pues ¿y qué iba a hacer si no? Si no lo llega a aceptar, es que no había nada que hacer ahí. Quiero decir que no solamente depende de la incompetencia de los políticos, hoy mismo hablamos de Pero hoy. Godoy está bien visto últimamente, dicho sea de paso. Pues ya, últimamente se lo empieza a considerar como... Pues eso, pero... Y también es paradójico y va un poco en que durante muchos siglos los reyes se han mezclado continuamente. O sea, los reyes españoles se casaban con princesas portuguesas y al revés, pero continuamente. Pero las uniones personales no son uniones reales, ¿no? Entonces, pero con los Borbones ya no, creo. Claro, no, a partir de ahí cambia la cosa. Pero ya no, eso llega con los Austrias. Bueno, claro, los Austrias, Felipe II era hijo de una portuguesa, ¿no? No era María de Portugal, la madre. Pues no me acuerdo. No, la troca de las princesas es 1600, ya es... Eso. Los Austrias, ya no, los Borbones, España cambia totalmente. A partir de 1714. Oficialmente cambia para mejor, yo creo que cambia para peor. Sí, yo también. Bueno, la tesis de mucha gente. Sí. Soy panista. La Roca Barea. La troca de las princesas, ¿te suena esa boda que hubo encima con un palacio de madera construido encima del río Caya? Fue en el siglo XVII eso. Sí. Yo creo que es... Sí, pero es que no sabría decirte ahora mismo. Es Austria. Mediados de siglo puede ser al principio. No sé ahora mismo. No estaría mal ahora hacer y casar a la princesa de Asturias con... Yo creo que ya había borbones. Yo creo que eran borbones ya, ¿eh? Yo creo que eran borbones creo ya. que no van a tener interés dado el éxito que tiene la Casa Real Portuguesa. No caigo yo ahora mismo en eso. A ver, Ángel, psiquiatra, carácter portugués, dinos algo. ¿Cómo es el carácter portugués desde el punto de vista científico? Bueno, mucho más calmado que nosotros. Eso está dicho, más cosas. Más reflexivo, más pasivo en algunos aspectos y sí, un poco como decíais antes, que un poco gallego, o sea que en el fondo y desde luego son absolutamente resilientes, o sea, vuelven a su sitio, eso está más claro que el agua. Ah, sí. Absolutamente. O sea, bueno, tú que eres negociante, bueno, eres portugués, los negociantes acaban haciendo lo que pretendían desde el principio. Te van diciendo que sí a lo que dices tú, pero poco a poco van cambiando y al final dices, bueno, si estamos como estábamos. Eso es lo que dicen de los chinos también, ¿eh? Eso es lo que dicen de los chinos. ¿No hay algo de eso? Sí, al final sí. un reconocimiento aquí en directo. O sea, empiezas a retorcer el tornillo y sin darte cuenta poquito, y al final dices, bueno, estamos como estábamos al principio. Es enorme esa, ¿eh? Es una virtud para muchas cosas. Es virtud y por eso le salen bien muchísimas cosas. Porque bueno, estos se van a dar el bofetón, que no se van a dar el fútbol. Cuando estaban pobres, os endeudasteis porque gastasteis todo el dinero de Europa, Dios sabe cómo. ¿Y qué ha pasado? Pues que no ha pasado nada. O sea, que todo está igual. O sea, que nadie se ha muerto de hambre, ni nadie ha perdido su hacienda, ni nada, y tienen los mismos coches que tenemos. Es decir, que todo está como tiene que estar. Ojo, al principio estamos en la Comunidad Europea y yo fui víctima de todo eso, del dinero que se iba. Yo tuve que pagué un X para conseguir una nave con o pretexto que una parte a fondo perdido, todo ese tema, y cuando me doy cuenta, un fraude. Y mi dinero se fue, y yo a la piscina. Yo, en contra de mi tesis o hipótesis de la unión, en contra, yo creo que está el vacío demográfico y que va más
que hay en torno a la raya, eso es. Tanto para España como para Portugal, sobre todo para España. O sea, Asturias, ya empezamos, ahora tenemos una raya, Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, es un desierto demográfico. Y va más, va a ser más desierto demográfico todavía. Claro, eso no facilita las relaciones con los que están al otro lado, que supongo que también debe tener un problema de... O sea, que Sí. en Portugal la gente se va a la costa. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, ahí queda una bolsa. Bueno, está muy bien para hacer un cementerio nuclear, que ya hay alguno, y para estas cosas, ¿no? Pero para hacer una central nuclear, que espero que pronto se construya unas cuantas en España y en Portugal, pero para otras cosas no facilita. O para tener grandes fincas de caza, que las hay en los dos lados de la frontera, pero en cuanto a la vida económica, la vida social, la vida cultural, es un desastre, realmente, ese vacío demográfico, ¿no? Bueno, si el acercamiento es cultural, es personal, es por interés, es por curiosidad, sí, es un desastre, pero si el acercamiento quiere ser político, yo creo que no tiene nada que ver, la verdad. Personalmente creo que no, por ahí no van los tiros, creo que. Yeah. Pero bueno, si es por interés, pues bueno, pues sí, pues muy mal. Pero políticos por intereses, claro, también. Sí, no, pero yo es que no creo que ese sea el problema, precisamente, ¿no? Yo creo que el problema viene de fuera, de nuevo. Y yo no sé si hay interés, insisto, por nuestra parte, de unirnos, ni si lo hay por su parte. Que estamos aquí hablando, que está muy interesante, sería muy bien, nos sentimos, pero a un catalán le da exactamente igual un portugués. ¿Cómo equilibra a España con el problema que tiene en Cataluña y en el País Vasco? Pero, que está ahí el problema. no. ¿Cómo no se equilibraría pero que un valenciano, incorporar a Portugal? que a un Se valenciano equilibraba le da totalmente. igual. Un valenciano le da igual un portugués. Yo estoy cerca, entonces yo lo veo muy cercano Portugal, porque he ido tanto. Conozco tantos portugueses, pues Claro. muy bien, pero a un valenciano le dice... Y No, pero al a Estado, partir de hoy, al- uno más. Pero al Estado, hombre. Pero y al Estado lo equilibra espacialmente, lo equilibra mucho, hombre. Bueno, espacialmente, pues depende del parámetro que sigamos, pero no sé. El puerto de Lisboa, etcétera. Bueno, eso ya puede funcionar ahora porque no hay barreras de ningún tipo. Porque primero quizá tendría que haber un acercamiento comercial, ¿no? Pero claro, porque el acercamiento comercial pues no se puede dar tampoco. Ahí está la AVE, claro. Porque el problema viene de donde viene, insisto otra vez. Entonces no... Es que no hay Pero forma. bueno, estaba Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano? No, Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que es de Madeira, me parece. Sí, correcto. Se decía que era la alianza portugueses-castellanos contra la alianza catalano-francesa del Barça, ¿no? Que ahí tenía muchos franceses y bueno, pues están equilibrando los castellanos y portugueses. Bueno, es un disparate y es una broma, ¿no? Pero bueno, quien dice Portugal dice Brasil, ¿no? En el caso del fútbol, pero... A ver, más cosas. Ángel, introduce más cosas de tu larga experiencia lusitana. ¿Por qué lusitanos y no portugueses? ¿Cuál es la diferencia? Al revés. El nombre Porto. No, lusitano o portugués. Lusitano es un nombre latino. Sí, claro, Lusitania. Lusitania. Y Portugal, porque se hace, o sea, la independencia de Portugal se hace a través del ducado de los portocalense, que es asturgallego. Es decir, la primera reina, bueno, perdón, el primer rey portugués es Afonso I, que era hijo de una asturiana. Sí. Alfonso Enríquez. Se llamaba. Alfonso Enríquez. Hijo Enrique por el padre. ¿Y dónde iba yo con esto? Bueno, pues No, eso. pero los lusitanos, o sea, ¿José Antonio es lusitano o portugués? ¿O las dos cosas? Yo creo que es dos cosas, ¿no? Al final es una Es sola. lo mismo. Hombre, el lusitano es más fino para un libro y tal, para hablar portugués. Y después está una cosa muy curiosa, el gallo, el famoso gallo este, que es Portugal, es del gallo de Gal. Digo yo, porque si no, no tiene ningún sentido, porque el origen del gallo ese que conocemos yo creo que todos, es un gallo que cantó exactamente igual al gallo que en España unos años también cantó cuando un juez había condenado a muerte a un peregrino que iba a Santiago. ¿Es el de Santo Domingo de la Calzada? Sí, es exactamente igual. El gallo de Portugal ocurre cerca de Braga, ¿cómo se llama? Barcelos. En Barcelos, el gallo de Barcelos, es exactamente lo mismo, es un gallo. Leyenda, sí. Entonces el gal, bien, yo creo que el gal viene de gallo, ¿no? Porque digo yo que ese es el Pero motivo. yo insisto, ¿a ti cómo te gusta que te llamen? ¿Portugués o lusitano? Dame igual.
me traten como una persona principalmente. No vale. Esto Así de claro. Esto es eludir. No, el uso yo creo que es más literario. llama asturiano, El uso es más dame literario, con más fino. asturiano aquí, pero claro. en el lenguaje común es portugués, digo yo. Bueno, y ya volviendo también a lo de los idiomas. En España, Portugal, el idioma portugués no lo sabe nadie. A veces no lo sabe nadie. Lo sabe muy poca gente. En Portugal saben español mucho, poco, bastante, Mira, demasiado. yo, según, a ver, yo soy de ahí y No, según porque lo que viviste en tu juventud, en tu infancia. A ver, el español lo entendemos perfectamente bien. Yo un chavalín y ya conseguimos coger la 1 y la 2, la cercanía, ¿no? Y vimos películas españolas, la entendíamos perfectamente, yo en chaval. Nos entienden perfectamente. Otro tema es Acabo de descubrir interpretar que Portugal ve la algunas televisión frases. España. Yo, por ejemplo, los primeros Con 2, la 3 birria años, que es. no, que me daba vergüenza, yo no sabía decir Gijón. Yo llegaba aquí era Gijón. A mí me cuesta. Ahora no, ahora ya va solo, ¿sabes? Está bien Pero dicho. los G, Está bien dicho. Puedes De la decir manera. sesión, como dicen ahora. sesión. bueno, en asturiano, Ya está. Xixón, ahí ya va. Ya lo solucionaste. Ella va solo, claro. Es lo mismo dicho, Pero pues eso. vuelvo a lo mismo, es el síndrome de Prisprial. El español pronuncia las 5 sílabas y el portugués 2 de 5. Entonces, Porque se come todo lo que ellos nos entienden a nosotros, pero nosotros no los entendemos Según a de dónde ellos. sea el español, porque yo me como muchas sílabas. Bueno, ya lo Soy- sé, era un ya andaluz, he hecho la pues, excepción, antes lo hemos dicho, Pero sí. se comen las vocales. Bueno, Que como es la dificultad. Que Nosotros los la árabes consonante. comen todas las vocales. como los Vosotros árabes tenéis escribiendo, dificultad, que se comen por las ejemplo, vocales. con la LH. Por ejemplo, trabalho. LH, trabalho. Diz-me, Trabajo, decimos nosotros. bueno, pero diz-me, tenta em português. Sí. O sea, Diz-me trabalho. traballo. Trabalho, Traballo. No, es una L. Pois, já tem que ser um Una- LH. Una L, claro. Es una L para nosotros. Es complicado para vosotros, para mí era la G. Tenemos la J Pero claro, esa. con los años ya... Tenemos la J esa que es una J mediterránea entera. Andas por el Mediterráneo, te vas a Israel. Los J ahí en es Israel G. meten Yo una soy- J yo soy como la nuestra. José. Esta tontería. Ahí, claro. Eso en cambio, Portugal es un Atlántico y ya no tiene esa. A ver, somos ibéricos y ya está. hombre. Con nuestras pequeñas diferencias, pero somos similares. Y después tenemos, de Francia para arriba, que ya son bastante diferentes. A nivel cultural, a nivel de todo, en general. Así que veíais la televisión española en Portugal. Sí, Con a lo ver, mala eso- que es, y tenéis el No. valor de verla. Eso sí, No, a que, ver, es, esto- eso sí que es voluntad de unión Joder. con España, ¿no? Porque tenéis que decir que hay todo malo aquí, que va, no es nada, hombre. Es lo que hay. Tenemos cosas malísimas también. ahí. Quitando esta emisora y pocas más, las televisiones son un churro. Es que los españoles dicen mucho mal de su país, está mal, no estoy de acuerdo. A ver, tem cosas mal, lógico, pero Portugal tem cosas malas, Francia tem cosas malas. Hay que aprovechar la parte buena, ¿no? Pero que aquí la autocrítica en España es fuerte, muy fuerte. Sí, Más claro. que autocrítica, la casi autodesprecio. Es un autodesprecio, no es En una cambio, autocrítica. eso, el autodesprecio, Un autosabotaje, la baja eh, estima, diríamos sí, en términos tal, pero a mí yo sospecho que en Portugal no, que no hay esa baja estima, ¿no? Hombre, no tienen, insisto, aquí yo creo que hay que Que volver a la remedio. historia y mencionar, pues, Leyenda Negra. Lo siento, pero... A ver, ya he perdido mucho la... Hay una serie de factores... La operantes vivencia en España Portugal que son no los 20 hay en años. Portugal. Y es un imperio. Y es un catolicismo... Y es un imperio, y es es un un imperio católico, protestantismo enfrente... todo, es todo, decir, lo que tiene todo igual. no se puede comparar. Por eso lo decía antes, no hemos entrado, pero hay ese autosabotaje sistemático por esa razón y por muchas otras, claro, evidentemente. Pero bueno, eso tampoco creo que justifique nada. Quiero decir, también hay imbecilidad, por supuesto, que la hay, sí. Pero bueno, en Portugal no sé si existe ese autosabotaje, supongo que no tanto. No sé si nos lo podrás decir tú, pero... A ver, son 20 años ya que no estoy fuera, ¿sabes? Ya estoy un poco perdido de lo que hay ahí ahora mismo. En España, Cambió mucho los últimos 20 años, la mentalidad, el nivel de vida, todo. No, pero no da miedo sentirse portugués. Es decir, yo soy portugués. No, Nadie no, te dice... tengo mucho orgullo. ¿eh? en España el 20% de los españoles dicen que no son españoles. No, Igualmente- el orgullo portugués está subrayado en todos los lados. Claro, Tengo eso mucho es orgullo una de ser diferencia portugués. abismal, Claro que sí. Claro. Sí, nosotros probablemente por eso, por ese autosabotaje que nos hacemos. Que Porque lleva, somos muy lleva críticos, muchos muy años críticos funcionando. con- O sea, eso no es nuevo ahora, ni porque alguien se haya dado cuenta de un pasado malo, nada. Más un que pasado malo. orgullo, yo creo que incluso, por lo menos en las bromas, el portugués desde España siempre se lo consideró como fanfarrón, ¿no?
Eso de non tembles Castilla que non te fago daño, no sé qué, uno que portugués que pisó la frontera y hizo así, no tiembles Castilla que no te hago daño, ¿no? Siempre se lo veía desde aquí como fanfarrón al portugués. No, pero no, eso es una cosa legendaria, ¿no? Claro. Yo no creo, la verdad, nunca lo he pensado yo. Al revés, es más bien cohibido y desde luego no saca a relucir el portugués vive más para adentro que para afuera, no es presuntuoso. Sí, ¿no? En nuestro descargo diré que también los españoles, con todo lo que criticamos en nuestro país, también sabemos que no se vive en ningún sitio como aquí. Y eso también lo valoramos en el día a día, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero sí, que tampoco es que seamos tan malos con nosotros mismos. Pero Miguel Ángel, claro, eso es objetivo. España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida y dentro de 15 años va a ser el primero. Me parece que el primero es Japón, pero está bajando un poco. Si tenemos la mayor esperanza de vida del mundo, por algo será. Claro. No soy el país más rico, no somos el primero, pero hay otras cosas más importantes. Claro, es que hablamos de niveles de lenguaje. El político general, pues sí, somos muy críticos, pero en el día a día pues sabemos que vivimos en un buen país, ¿no? Está claro. Con un grado de libertad y de seguridad que no tienen muchos otros. Es evidente. De momento, Lo introduje antes así un poco, no como broma, pero veo que no. ¿Qué me decís de esta huida, por así de millonarios españoles hacia Portugal? Por razones fiscales, claro. Y por razones no solo fiscales. No, hacia Andorra más, ¿no? También. Pero Andorra ya la pillaron como paraíso, ya se acabó el chollo. Pero Portugal no es como paraíso fiscal, sino que tiene mejores condiciones. ¿Pero eso es una realidad o es un mito? Bueno, yo no voy a dar nombres, pero de Asturias hay un par de millonarios en Asturias que se marcharon y salió publicado. O sea, No sé. No, pero bueno, no voy a citarlos pero porque... los que se van ahora volverán porque allí les subirán medio punto, no sé qué, volverán, o sea, tampoco... Yo creo que eso no es tan real como parece. De hecho, no sea Portugal el mayor enemigo en ese sentido, ¿no? Quizá haya otros países que puedan ser más... No creo, no sé, no desconozco eso, la verdad. Pero yo lo veo como positivo también, ¿eh? Positivo para nosotros no, pero el hecho de que capitales españoles se instalen en Portugal por razones fiscales o por otras razones, eso también va en la línea del unitarismo que yo estoy obsesionado. Pues algo estamos haciendo mal si se van allí, entonces. O algo están haciendo muy bien ahí, hombre. Eso. Claro, pero ahí ya hay una separación entre unos y otros. Sí, ya, hay una y separación, entonces pero no eso hay pasa tal... siempre como ya, te marchas. luego los que tienen poder allí no querrán unirse los de aquí. Pero es como si te vas de un pueblo a la ciudad. Bueno, es que un pueblo es indeseable, no, un pueblo es deseable, pero sí, si emigras es porque crees que vas a estar mejor en la ciudad. Eso no es una crítica al punto de origen, ¿no? al punto de partida, ¿no? Bueno, no es lo mismo. Yo ya te digo, Son niveles diferentes. te lo dicen por ahí, yo lo veo, vamos, en los diarios, sobre todo económicos, salen muchas cifras de inversiones, y más que inversiones, es fundamentalmente salidas de capital por razones fiscales, claro. Sin ser un paraíso fiscal como Andorra, claro. No, claro, bueno, pero porque también ahí funciona el yo tengo lo mío, yo hago conmigo lo que yo quiero. Entonces, pues no se tienen en cuenta otros factores que a lo mejor hace 100 años pues sí se tenían. Y estoy hablando de esa individualidad reinante que hay, ¿no? Y cada vez más, parece ser. ¿Por qué? Pues bueno, por la ideología que hay en Netflix y en todo lo que se ve ahora. En vez de leerse un libro ahora, pues se ve una serie. Y entonces todo ese tipo de cosas y de esa capacidad de autodeterminación que tiene uno, todo eso también funciona. Y todo eso viene de donde viene, ¿no? Entonces, por eso digo que no son solamente razones fiscales, hay algo más. Claro, evidentemente. Y bueno, esas razones fiscales... Estamos en los 2 últimos minutos. Vamos a hacer una sí, ronda, sí, empezando de ya para acá otra vez, de conclusiones. ¿Hablar ahora o callar para siempre? Bueno, la conclusión para mí es siempre mirar y conocer Portugal todo lo que se pueda. Tanto en términos turísticos como culturales, como de lengua, que además es un idioma maravilloso, que es una pena, por ejemplo, que aquí en Oviedo no tengamos portugués en la escuela de idiomas, y que es un idioma, que es una lengua que se estudia en muchísimos sitios en España, en las escuelas de idiomas, y aquí no la hay, y me parece Mieres, quizá. yo creo que no. O la hubo, por lo menos. O la hubo, pero vamos, desde luego, para mí me parece, a nivel cultural, me parece una tragedia que no se puede estudiar portugués en Asturias. Y yo creo que, por lo menos a nivel cultural, luego llevará detrás todo lo demás. No, perdona, si miramos hacia ahora Portugal. que lo dices, en la Universidad de Ángel, Oviedo tu turno, Ángel. hay un Sí, la Casa de las Lenguas. Sí, la Casa de las Lenguas, pero me refiero a la Escuela de Idiomas. La escuela de idiomas. Es que es un sitio mucho más accesible donde la gente... Bueno, Ángel, tus conclusiones definitivas. Pues un poco lo mismo, es decir, que yo cuando puedo me voy para Portugal. Me gusta mucho, estoy bien, estoy a gusto y eso, y experimento esa cosa que decía, que por un lado estoy en un sitio exótico que a la vez es mi casa, o sea,
que no me sorprende tanto. Eso es una vivencia curiosa, que me es difícil explicar con palabras. ¿Y el fado? ¿Eh? No dijiste nada del fado. El fado, bueno, el fado ya es la pera. Pasamos a... Sería un par de sesiones de estas en solo el fado menor, después otras dos para el fado mayor, Bueno. para el fado corrido. José Antonio, conclusiones. No sé qué Las decir. relaciones España-Portugal, ¿cómo las ves con vistas al futuro? Yo tengo buenas relaciones en mi casa, principalmente, y con mis clientes. Los demás, política, de verdad, no estoy muy incorporado. Tampoco estoy muy interesado en estar, ¿sabes lo que te digo? No. Tengo mi mundo y ahí estoy. Bueno, ¿te parece poco estar Bueno. en tu mundo? Eso es mucho, claro. Mi mundo es, Claro, está bien. mi parte profesional, mi negocio, y si un país está a gusto con otro, si no está a gusto con otro, el problema es de ellos. Sergio, terminas tú. Rápidamente, unión difícil, unidad imposible y primero, si se quiere una unión, pues salgamos de Europa y luego hablemos, pero si no, imposible. Bueno, Sencillamente pues no. hasta aquí hemos llegado. Yo mantengo mi tesis, mi hipótesis o mi deseo unionista. No lo veré porque no soy un niño, ni mucho menos, aunque lo parezca. Pero yo creo que sí que llegaremos a la unión, que será bueno para todos, sin duda. Nada más. Gracias a los cuatro y volvemos el próximo viernes con otro tema de actualidad. Buenas noches.